A ver, ¿qué podrían tener en común un mango, un go-kart y una canción que nos encanta? Pues todos están en el centro de un debate enorme sobre qué significa realmente poseer algo. Hoy vamos a explorar una teoría de la propiedad que, si la seguimos hasta su conclusión lógica, podría significar que conceptos como el copyright o las patentes no solo son innecesarios, sino que son en el fondo injustos. Vamos a desglosar por qué. Imagínense un conflicto de lo más simple. Dos personas quieren el mismo mango. ¿Quién tiene derecho a él? Bueno, si no hay un sistema para decidirlo, la respuesta es brutalmente sencilla: la persona más fuerte. Justamente para evitar que la violencia sea la única forma de resolver disputas, es que se necesita una teoría de la propiedad. El punto de partida de esta teoría es que todo el concepto de los derechos de propiedad existe para resolver un problema fundamental: la escasez. La idea es muy simple en realidad. Solo necesitamos reglas para aquellas cosas por las que nos podemos pelear. Y esta cita lo deja clarísimo, ¿no? Piénsenlo, si el aire fuera limitado, de repente necesitaríamos reglas sobre quién puede respirar y cuánto. Pero como es superabundante, no hay conflicto posible. El conflicto solo aparece cuando algo es escaso. Y esto nos lleva a un concepto que es crucial: la rivalidad. Un bien es rival si el uso que le da una persona impide que otra lo use. Es simple, pensemos en una silla. Dos personas no pueden sentarse en la misma silla exactamente al mismo tiempo. Eso es un bien rival. Aquí es donde la diferencia se vuelve importantísima. Un auto es rival. Si alguien se lo lleva, el dueño original se queda sin él. Pero por otro lado, una receta o una canción son no rivales. Se pueden copiar infinitamente y el creador original nunca las pierde. Y aquí está la clave de todo. Según esta teoría, solo los bienes que se pueden quitar, o sea, los de la columna izquierda, pueden ser considerados propiedad. Entonces, si solo los bienes escasos y rivales pueden ser propiedad, ¿cómo es que alguien se convierte en el dueño legítimo de uno? Esta teoría propone dos métodos que son bastante justos y claros. Las reglas del juego son muy directas. La propiedad se adquiere de dos formas: o siendo la primera persona en reclamar y usar un recurso que no tenía dueño, o recibiéndolo voluntariamente de su dueño legítimo, ya sea por una venta, un regalo o una herencia. Pero claro, aquí surge una pregunta obvia: ¿qué pasa con la historia? Es casi imposible rastrear la propiedad de un terreno hasta su primer dueño, ¿verdad? La fuente aborda esto con una solución muy práctica. Si no se puede demostrar que hubo un robo en el pasado, el propietario actual es considerado el dueño legítimo. Es como si fuera el primer usuario a partir de ese momento. Perfecto. Con estas reglas ya sobre la mesa, propiedad solo para bienes escasos y rivales, que se adquiere por primer uso o por intercambio, vamos a ponerlas a prueba con un concepto muy moderno: la propiedad intelectual. Primero, el copyright. Ojo, es importante entender que lo que protege es la expresión específica de una idea. Por ejemplo, la letra exacta de una canción, pero no protege la idea general de hacer una canción de amor. Luego están las patentes. ¿Y su poder? Bueno, su poder es inmenso. Otorgan el derecho de excluir a otras personas de fabricar o usar una invención. Y aquí viene el detalle crucial. Esto aplica incluso si alguien más llega a la misma idea por su cuenta, usando sus propios materiales. Y finalmente, las marcas registradas. Su propósito principal es evitar la confusión en el mercado. Básicamente, aseguran que cuando alguien ve un logo, sepa exactamente quién fabricó ese producto. Muy bien, aquí es donde todo choca, donde la cosa se pone interesante. ¿Qué sucede cuando aplicamos los principios de escasez y rivalidad a la propiedad intelectual? El argumento que exploramos es que son, en el fondo, incompatibles. Esta es la tesis central, y es fuerte, ¿eh? Para proteger la propiedad de algo que no es escaso, como una idea, se debe usar la fuerza para violar el derecho de propiedad sobre algo que sí lo es: los objetos físicos de otra persona. Vamos a ver cómo funciona esto con el ejemplo del go-kart, que es muy claro. Una persona tiene derecho a usar su madera y sus herramientas para construir lo que quiera, pero si lo que construye coincide con un diseño patentado, el titular de esa patente puede usar la fuerza legal para detenerlo. El derecho sobre el patrón abstracto termina anulando el derecho sobre los objetos físicos y tangibles. Y con esto cerramos el círculo. Si las ideas y los patrones, como el diseño del go-kart, se pueden copiar infinitamente sin privar al creador original, entonces, según esta lógica, no son escasos, no son rivales, y por lo tanto, no cumplen con los criterios básicos para ser considerados propiedad. Ahora, vamos a lo que seguramente muchos están pensando. Abordemos los argumentos más comunes a favor de la propiedad intelectual y veamos cómo esta teoría los va desmontando uno por uno.
Esta es la objeción más, digamos, intuitiva, ¿no? La idea de que descargar una película o copiar un software es exactamente lo mismo que robar un objeto físico. La respuesta se basa en una distinción muy lógica. A ver, robar significa que el dueño original ya no tiene su bien. Si alguien se lleva un auto, su dueño ya no lo tiene. Pero si alguien copia un archivo de música, ambos tienen el archivo. Al original no se le ha privado de nada, por lo que no es robo en el sentido físico. Ok, pero ¿y el argumento económico? Si la gente copia en lugar de comprar, el creador pierde ventas. ¿No es eso un daño real, una forma de robo? La respuesta a esto es sutil, pero es la clave. Según esta teoría, una persona es dueña de su propiedad, sí, pero no del valor de mercado de esa propiedad. El valor depende de las opiniones y acciones de otros. Que las acciones de alguien más afecten el precio de un producto no es una violación de derechos, así como un vecino con un jardín descuidado no está robando el valor de la casa de al lado. Este es quizás el argumento más fuerte y más común a favor de la propiedad intelectual, que sin la protección de patentes y copyrights, nadie tendría el incentivo para invertir tiempo y dinero en crear cosas nuevas. Pero sorprendentemente, esta teoría argumenta justo lo contrario, que la propiedad intelectual en realidad frena la innovación. ¿Cómo? Primero, porque restringe el uso de ideas que ya existen como base para construir algo nuevo. Segundo, porque crea un campo minado legal que intimida a los emprendedores. Y tercero, porque desvía recursos valiosos de la investigación hacia las batallas legales. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si este sistema se eliminara, ¿qué lo reemplazaría? Se sugiere que el mercado mismo encontraría soluciones, cosas como contratos, encriptación, la ventaja de ser el primero en lanzar un producto o modelos de negocio basados en servicios. La pregunta que queda en el aire es, ¿confiamos en que el mercado encuentre formas de recompensar a los creadores o necesitamos un sistema que, según esta teoría, se basa en violar los derechos de propiedad para proteger las ideas? Es algo para seguir reflexionando, sin duda.